De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Hablando de eso, arrancábamos la semana con el festejo, la celebración de la Copa América, el bicampeonato, y luego durante la semana esto se metió en el medio de una discusión internacional de un tema muy sensible en Europa, que es el tema del racismo y la canción que cantaban los integrantes del seleccionado argentino, aunque se veía en primer plano a Enzo Fernández diciendo que Mbappé no es francés, sino que son todos argelinos, planteando una cosa que está muy latente en este momento de tanta sensibilidad respecto al racismo en Europa, que tenía que ver con quitarle la posibilidad de, digamos, el reconocimiento de ser franceses a quienes lo son plenamente, solo que tienen tez oscura o son hijos de migrantes. Bueno, ayer Rodrigo de Paul habló de este tema. Es el 12, el audio número 12. Hay un lugar en el que pasa con esto de las canciones que uno no analiza tanto la canción de cancha, digo, lo hace más en relación a una chicana. Después se puede entender a gente que haya sufrido el racismo y todo eso y no le guste. Y después creo que hay lugares. Yo creo que si alguna persona o algún compañero de Enzo, como sucedió, se siente ofendida, la manera es llamarlo a él, obvio, no ponerlo en una red social. Okay. Entonces ahí creo que hay un poco de malicia o querer ponerlo a Enzo en un lugar que absolutamente nada que ver. Bueno, querer ponerlo a Enzo en el lugar de que es racista, él lo que le reprocha es uno de los jugadores de la selección francesa, le reprocha públicamente, pero Enzo lo había hecho públicamente en sus redes sociales en un vivo de Instagram. Por supuesto que no entiende la carga de lo que eso significa, porque seguramente no lo hubiesen hecho de haberlo comprendido, pero no es que es una canción de cancha, tiene un peso muy serio y uno reproduce un racismo y me parece que la selección no termina de tomar conciencia respecto de lo que esto significa, creo yo. Sí, Enzo que tuvo que pedir disculpas y el Chelsea, el club en el que juega, bueno, probablemente lo sancione. Alexis McAllister habló aquí en Urbana Place en Todo Pasa con Matías y su equipo así. Sobre todo en Europa es mucho más sensible que acá, porque acá la realidad es que no somos un país racista, no estamos acostumbrados a hablar tanto de racismo. Sí, es un tópico muy, muy importante. Obviamente Enzo ya pidió las disculpas y explicó lo que pasó. Me parece que no hay mucho más para decir. Lo conocemos a Enzo, sabemos que nunca lo haría con mala intención, sino que es más un cántico que quedó pegado y es más en tono de burla que de otra cosa. Pero bueno, como te digo, hay que tener mucho cuidado y creo que lo más importante es que Enzo salió, pidió las disculpas correspondientes y eso al final hay que valorarlo. Bueno, me parece que va más por ahí, ¿no? La idea de hacer un proceso de aprendizaje más que decir es una canción de cancha, que es un poco lo que dijo Victoria Villarroel, la vicepresidenta, generando un conflicto internacional allí donde no lo había, porque hasta ahora era un reclamo de la Asociación de Fútbol Francesa a la FIFA planteando una sanción a la Argentina. Le dicen que son todos angoleños, que son todos africanos y además de paso todo un tema con las mujeres trans, ¿no? Como la idea de, además de que si Mbappé sale o no con una mujer trans o si alguna vez salió con una mujer trans de una manera muy denigrante refiriéndose a esa situación también. Pero bueno, se mete Villarroel diciendo, no le vamos a pedir con un tuit, no le vamos a pedir perdón a ninguna potencia colonialista, planteando que los racistas son los franceses, que conquistaron parte de África con el colonialismo, no nos van a venir a dar clase, y por una canción de cancha. Además, de paso justificando, dado que se da en un contexto de la cancha, que se pueda decir cualquier cosa. Es la vicepresidenta de la República Argentina. Esto hizo que ayer Karina Milei, en una gestión, digamos, cada vez más avanzada sobre la Cancillería, fundamentalmente, no fue Diana Mondino, sino que fue Karina Milei la que se fue a encontrar con el embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal, a tratar de bajar un poco las cosas porque lo tiene que recibir la semana que viene en la apertura de los Juegos Olímpicos
Olímpicos, Emmanuel Macron lo había invitado a Milei iba a ir. Entonces necesita, digamos, para Macron es un tema, acaba de ganar elecciones la izquierda y en un llamado a hacer un cordón sanitario en contra del surgimiento del triunfo, que al final no fue, de la ultraderecha racista, con lo cual en Francia imagínense la sensibilidad de este tema. Cuestión que Karina Milei fue enviada a la embajada a tratar de bajar un poco la espuma. Aparentemente dicen en el gobierno que eso fue exitoso, pero fíjense las cosas que dice Lilia Lemoyne. Lilia Lemoyne había dicho, bueno, son todos negros, que es raro, dice, porque es un país blanco y son todos negros, y ayer agregó lo siguiente la diputada. Me parece fantástico que lo hayan echado. Es un tipo que estaba arrodillándose. Esto es una referencia, perdón, a Garro, ¿no? Garro era el subsecretario de Deportes, que en una charla con este programa, conversando acerca de qué podía hacer la selección, qué gesto podía tener o no Messi con relación a Mbappé, todas cosas opinables, pero él decía, sí, sería un buen gesto, en todo caso, que Messi como capitán del seleccionado argentino se comunicara con Mbappé. Dice, bueno, a partir de ahí el gobierno lo echa a Julio Garro, el exintendente de La Plata, de muy mala manera, porque la selección no se toca y a quién se le ocurre sugerirle a Messi qué es lo que tiene que hacer. Después se sube Villarruel insultando ahora ya sí a todos los franceses y luego se sube Lilia Lemoyne diciendo que la selección son todos negros y hablando de esta manera sobre Julio Garro. Me parece fantástico que lo hayan echado. Es un tipo que estaba arrodillándose, se lo veía como estaba a punto de sobarle la quena a alguien. Sí. Yo no quiero un funcionario en el gobierno que vaya a chuparle nada a ninguna potencia extranjera. Esta se tiene que disculpar, Messi. Vos disculpate, disculpate con Messi, Garro. Vos tenés tu criterio propio, pero tu criterio supuestamente acompaña esa ideología. Si no, ¿por qué carajo estás acá? Totalmente, grande ese gobierno. Es como ir a trabajar a McDonald's con una camiseta de la mostaza. Sí. Bueno, ¿cuál es la ideología libertaria que se ve infringida por la situación de decir, che, ¿cómo reparo si hice algún tipo, podés decir no estoy de acuerdo, pero además ir a sobarle diciéndole, te agachaste ante la potencia extranjera? Bueno, todo esto en un streaming libertario, mientras el gobierno intenta paralelamente reparar con Francia, o que esto no crezca, no colabora en nada, lo que dice Lilia Lemoyne, y simultáneamente consultó Milei con Macri quién podía ser el representante de Garro, dado que era un hombre del PRO. Las cosas ya con Macri están bastante tensas porque volvió de Europa, fue a Tucumán, lo dejaron muriéndose de frío, no le dieron ningún tipo de gesto que retribuyera el gesto de Macri, además de que Patricia Bullrich está enfrentadísima con Mauricio Macri, pero la cuestión es que finalmente terminó Diógenes de Urquiza por Garro post consulta de Javier Milei. Que bueno, que dijo Tsunami de Chanes festejando que el indicador de la actividad económica dio en mayo por primera vez positivo con relación a mayo del año pasado. Claro que ahí está metido un 100% de crecimiento de la agricultura por el efecto fin de la sequía. Todos los demás sectores para abajo, pero bueno, Milei encontró ahí, dice que ahí hay luz al final del túnel. Bueno, mientras tanto ayer se hizo un acto en la AMIA al que acudió el presidente Milei, también estaba Patricia Bullrich, y un discurso muy duro de Amos Linetsky, el presidente de la AMIA, respecto a los 30 años de impunidad del atentado. Parece mentira que hayan pasado 30 años desde aquella fría mañana del 18 de julio de 1994. 30 años sin una sola persona respondiendo por este ataque. 30 años en los que el Estado argentino ha mirado para otro lado, colmado de falencias, demoras y errores, tal como fuera remarcado hace poquito nomás por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 30 años que nos enseñaron la pobre actuación de una fiscalía dedicada exclusivamente a la causa AMIA, con la mayor cantidad de empleados del país trabajando en un solo caso, pero que no ha generado avances significativos en los últimos 10 años. Bueno, finalmente lo que prometió tanto el gobierno ahora es sancionar una ley que permita el juicio en ausencia para aquellas personas acusadas de delitos de lesa humanidad, lo que en teoría permitiría avanzar con las condenas a los 5 ciudadanos de origen iraní y un libanés que están señalados como responsables del atentado que según la justicia planificó Irán y ejecutó a través de la organización terrorista Hezbollah.
Ahora, esa causa está plagada de irregularidades respecto de cómo se investigó. En su momento se acusó a un ex policía, Carlos Tejeldín, de haber provisto el coche bomba. Lo detienen a Tejeldín, el juez de la causa, que era Galeano. Bueno, después se supo que le había ofrecido plata, cambió el testimonio. Eso hizo que después se investigara a los que habían investigado, los fiscales, el propio Galeano. Y en la volteada, es muy curioso, porque esto nadie dice nada. Cuño Libarona, el actual ministro de de Justicia, Mariano Cuño Libarona, estuvo detenido por la causa de la AMIA, dado que estuvo involucrado en ese video del testimonio de cómo le habían tomado a Tejeldín y quién pagó a Tejeldín su testimonio, si los servicios de inteligencia. En esa cayó Mariano Cuño Libarona, cayó como si nada. El gobierno en el medio del acto en el cual acusaban severamente, con mucha razón, la enorme cantidad de irregularidades que tuvo esa causa. Carlos Tejeldín decía esto justamente ayer. Todos me dejaron solo, la AMIA, la DAIA, los abogados que hoy se lavan la boca, Marta Mercella o ese chico que se lleva valija de Marta Mercella Grossman. Decían, no, miente, el pago no existió, son menos en hacer. Empezaron con eso porque sabían, el pago se hizo con consentimiento de Veraja, Donieski, la AMIA y la DAIA. O sea, no había nadie que estaba ajeno al pago. Ellos quedaron afuera por el poder que tiene la comunidad judía con los gobiernos. Quedaron afuera. Pero si no, Veraja tenía que haber salido condenado porque nunca supimos si el dinero venía de la CIDE o de Banco Mayo. Bueno, lo que está diciendo es las autoridades de la colectividad judía de entonces, dice Tejeldín, estaban al tanto de que le sacaron su testimonio mediante un pago que no se sabe finalmente de dónde vino, pero que además eso, manchó toda la causa porque hizo que se investigara luego cómo había sido la investigación. Bueno, Amos Linetsky ayer también habló acerca del atentado contra Israel del 7 de octubre, planteando lo que él dice y entiende que es una doble vara respecto de las mujeres que fueron violadas y atacadas en el atentado de Hamás del 7 de octubre contra Israel. No fueron suficientes las decenas de mujeres mutiladas y vejadas frente a las cámaras para que las agrupaciones feministas extiendan su sororidad cuando se trata de mujeres judías. Quizá la consigna de que el cuerpo de la mujer no debe ser un campo de batalla, o las tan nombradas "te creo hermana" o "ni una menos", tengan una letra chica que no leímos y dice "salvo que sea judía". Bueno, yo la verdad entiendo el reclamo de impunidad después de 30 años. No entiendo qué organización feminista debió haberse pronunciado y no se pronunció. Había también un reclamo ahí respecto de organismos internacionales como las asociaciones de refugiados y demás que vienen criticando o planteando que Israel debe frenar y sobre todo criticando la dimensión de la respuesta del gobierno de Netanyahu cuando en su ofensiva contra la Franja de Gaza, según los palestinos, costó 38.000 vidas y todavía continúa. La verdad es que esto refleja un sector de la política israelí actual que es el sector más alineado con la política de Netanyahu, que tampoco es necesariamente unánime, al contrario, hay muchas marchas de protesta en Israel y no todos los israelíes están de acuerdo con la dimensión o la respuesta que está teniendo en este momento Israel a aquel ataque brutal de Hamás del 7 de octubre. Bueno, mientras tanto, se supo que un grupo de diputados de La Libertad Avanza visitó a condenados de delitos de lesa humanidad que tienen más de 70 años y a quienes no le conceden el beneficio de la prisión domiciliaria. Uno de los que fue visitado fue Astiz, uno de los marinos, que fue el que se infiltró en la organización Madre de Plaza de Mayo, besó en la puerta de la iglesia a dos mujeres, las fundadoras de Asociación Madre de Plaza de Mayo, luego secuestradas y desaparecidas. Estaban en una iglesia juntando plata para publicar una solicitada pidiendo por el paradero de sus hijos. Bueno, Astiz fue visitado por 5 diputados de La Libertad Avanza que lo que quieren es que le den prisión domiciliaria. Lisandro Almirón dijo lo siguiente respecto de esa visita. Mirá, me enteré por un tuit, desconozco, no estoy al tanto. Sí. No he hablado con ninguno de los diputados que figuran en ese tuit que leí ayer. Preferiría tomar conocimiento acabado de cuál es la situación y por qué lo hicieron, y a lo efecto de poder formar opinión, porque no sé la cuestión de fondo. No participé, así que no tengo información respecto a eso, y hasta donde estuve presente con el presidente del bloque, tampoco tiene que ver con una decisión, digamos, orgánica del espacio.
Bien, 7:15 de esta mañana van llegando los que van a montar los raviolis, el escenario. En un ratito los chicos con nuestra kermés, qué lindo. Don't look